el periódico de mayor circulación en nuestro país. Hay héroes capaces de hacer lo que nadie más puede. Nuestros donantes del programa de plasma convaleciente son este tipo de héroes. Si te has recuperado de COVID-19 y diste negativo a tu última prueba PCR, te invitamos a ayudar con una donación de plasma a quienes luchan por superar la enfermedad. Los anticuerpos de tu plasma son clave para salvar a quienes se encuentran en estado crítico. Si deseas donar, llama a los bancos de sangre para hacer tu cita. Hospital Bloom, 2225-4114, extensión 1246 y 1250. Hospital Rosales, 2231-9201, extensión 353. Hospital Médico Quirúrgico, 2591-5550, extensión 5551. Es un proceso sencillo y fácil y te darán transporte de ida y regreso a tu casa. Tu plasma salva vidas. Gobierno de El Salvador. Hacelo por vos. Hacelo por mí. Hacelo por todos. Tapa ese recipiente donde almacenas agua. Botá el agua estancada en guacales, llantas y estopas de coco. Cambia el agua de los bebederos de animales y de floreros cada 3 días. Eliminemos juntos al mosquito del dengue, zika y chikungunya. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Aire con Marisol Durán. Muy buenos días, qué gusto que puedan estar con nosotros en esta nueva mañana de entrevistas de temas importantes. Aquí en AM despertamos con la verdad y es un placer poder trabajar para ustedes en nombre de todo el equipo que conforma Canal 10. Estamos listos para llevarles una nueva entrevista. Esta mañana conversa con nosotros Edwin Chavarría, él es el director nacional de Cuerpo de Bomberos y es un tema muy delicado a nivel de país que ha estado afectando el territorio nacional y viene la voz autorizada para contarnos al respecto. Director, buenos días, un placer saludar. Marisol, buenos días pueblo salvadoreño. Nuevamente estamos con ustedes y esperando compartir mucha de la información que es de suma relevancia para que podamos tener un país en condiciones que puedan orientarse hacia la seguridad y sobre todo a la prevención de lo que son los incendios que está golpeando fuertemente a El Salvador. Golpeando fuertemente El Salvador, incendios que se han venido registrando en las últimas semanas. Y la pregunta que se hacen todos los salvadoreños es, ¿existe mano criminal en estos incendios o al menos en un buen porcentaje de ellos? Mira, Marisol, es un tema bien complicado debido a que las investigaciones están llevando también ciertos factores determinantes y en las investigaciones nosotros hemos conversado con muchas de las poblaciones, con muchas de las personas de los lugares donde se han visto afectados. Ellos comentan y hacen ver de que hay personas que han visto moverse por ciertas circunstancias, lugares y que después han sucedido estos escenarios. Hemos dado a conocer a las autoridades que son las competentes en este tema de que puedan hacer las investigaciones, obviamente. Es bien importante hacerlo saber al pueblo salvadoreño de que si no tenemos esa denuncia no podemos llegar hasta el fondo de lo que en realidad está ocurriendo o va a seguir ocurriendo si verdaderamente no tomamos esa acción segura, porque la forma de prevenir estas circunstancias o estos factores que son determinantes y que son muy caóticos y sobre todo destructivos, la única forma es que nos puedan informar, nos puedan denunciar, puedan hacer saber a las autoridades lo que está sucediendo o quién provocó algo, y así es como en realidad vamos a empezar a que esto tenga una mitigación y un control efectivo. De lo contrario, soy muy preciso en decirlo, esto va a salirse del control. Llevamos más de 35 incendios diarios en promedio. Esto es muy alta la incidencia y no es fácil.
sobre todo los recursos, sobre todo la parte del esfuerzo humano de nuestro equipo del Cuerpo de Bomberos, sobre todo el equipo articulado que también estamos combinando por instrucciones de nuestro presidente Nayib Bukele, de ser un equipo muy eficiente, muy eficaz, que puede responder para salvaguardar la vida de las personas. Todo esto en realidad es una articulación, un trabajo muy bien establecido, dinámico, pero sobre todo podemos prevenirlo si todos colaboramos para ello. Es importante mencionar que no solo estamos hablando de incendios en zonas rurales, en quema de caña, sino que sectores como la colonia Santísima Trinidad es una de las más afectadas. Es esto que tenemos en pantalla en este momento, la amenaza tan cerca de los habitantes de esta zona, de las casas, y usted lo decía, un esfuerzo enorme el que se está realizando para poder sofocar estos incendios. Así es, Marisol, este incendio es el tercero que ha ocurrido en la zona y nos alertan con una anticipación. La sociedad está siendo ya consciente de que es lo más conveniente notificarlo, y igual nosotros lo hacemos del conocimiento también a todos, que participar unánimamente para que esto pueda reducirse va a ser efectivo, pero no fue fácil el trabajo. Nos decían ahí de que son personas las que ven pasar. Prácticamente ese lugar comenzó en una maleza, y la maleza se pasa a un basurero ilegal. Este basurero ilegal empieza a tomar más fuerza el fuego y pone en peligro a esa vivienda que están ahí. Hay unos condominios, ahí hay habitaciones, y tuvimos que trabajar fuertemente hasta cerca de las 11 de la noche para poder declarar que ya estaba controlado. Pero esto es solamente el principio de muchas cosas. Son muchas cosas las que en realidad están sucediendo, y el trasfondo de esto es llegar hasta ello para poderlo prevenir. Director, pero llevamos muchas semanas en incendios. ¿No se tiene aún determinadas las investigaciones, por lo menos en las primeras semanas? Lo que sucede es que de parte de bomberos nosotros somos un equipo que buscamos solamente la fuente de ignición. ¿Pero al lado de la Fiscalía? Por el lado de Fiscalía, ellos están haciendo su parte, desconozco hasta dónde, porque es parte de la investigación muy propicia de ellos para poder dar esta información que en realidad es necesaria. Nosotros solo estamos dando los insumos, facilitamos prácticamente la investigación de nuestros técnicos en la área de los incendios estructurales, incendios forestales, incendios en maleza, incendios vehiculares. Toda esta información damos a conocerlo. Obviamente tiene un precedente que dará las suficientes razones para que haya una investigación más profunda de las autoridades competentes, y de esa manera pues empezar a generar un plan. Pero ese plan ya tiene que ver una reforma de ley, tiene que entrar en materia ya más de fondo, donde la ley tendrá también toda su fuerza, como lo dijo nuestro presidente, para que esto en realidad tenga un paro. Mira, no estamos hablando solo de números. Los números pueden ser bien fácil decir tanto, 35, 40, 50 incendios. El tema no va a ser solamente ese. El tema es el impacto negativo, el daño que está ocurriendo, las pérdidas que están sucediendo al medio ambiente, a la biodiversidad que tenemos, a la sociedad, a la economía, al comercio, a la salud y sobre todo al futuro de nuestro país. Todo esto está pero completamente amarrado. Es una cadena de elementos que uno que se vea afectado va a afectar al otro. No solamente va a afectar la parte económica, no solamente va a ver afectado el cansancio y la fatiga de nuestro equipo, que en realidad no nos retiramos hasta que declaramos que la zona está controlada y que el incendio no se puede propiciar o no se puede propagar para que ponga en peligro a otros seres humanos y sus propiedades. Estoy por mostrarle otras fotografías, pero quiero aprovechar que usted mencionó el tema legal. Sin duda existe una necesidad de reformar leyes para que sean más drásticas para los responsables de este tipo de hechos. Por supuesto, es correcto. Es necesario que esta ley tenga una mejor modificación, una reforma que permita todos los elementos sostenibles para que las autoridades puedan llegar hasta el fondo de eso, y sobre todo no solo decir quiénes o cuáles son los culpables. Debe haber sanciones drásticas, no solamente económicas, tienen que haber también cumplimientos de los errores y los daños, porque en esto, Marisol, han habido pérdidas de vivienda, han habido pérdida de propiedades, la exposición, la vida de las personas ha estado en alto riesgo, porque un incendio no solamente es la magnitud de la pérdida en la parte de los bienes, en este caso de lo que son los terrenos, baldíos, algunos sembradíos, algunos árboles frutales, porque en todo eso se encuentra sobre todo la fauna. También hay especies que están en peligro de extinción, cosa que tenemos que entender que de seguir así, de continuar estas
estos factores determinantes de destrucción muy fuertes, porque son masivos, no son pequeños, son masivos, bueno, tendremos una situación donde nuestra descendencia en los próximos años, estamos hablando de los 10, 15, 20, 35 años, si fuese posible, si Dios nos da esa oportunidad de que sigamos, si de seguir así, yo creo que solo fotografías van a ver de los animales que han sido los más destruidos. ¿Cuáles son las limitantes jurídicas que ustedes tienen como bomberos para poder realizar su trabajo? Bueno, en materia de lo que nos compete como bomberos, nosotros tenemos una ley de bomberos que nos permite la mitigación, la prevención y sobre todo la respuesta. Nosotros tenemos diferentes tipos de incendios, incendios estructurales, incendios en maleza, forestales, vehiculares. Nosotros tenemos una ley en la cual nos da únicamente elementos sostenibles para buscar investigación, inspeccionar. Nosotros hacemos inspecciones determinantes para deducir cuáles son las condiciones en que se encuentra un lugar de trabajo, una vivienda, inclusivamente los mercados, todo lo que es infraestructura. Sin embargo, nosotros no podemos llegar a hacerlo directamente porque no es así lo que nos dice nuestra ley. Tiene que hacerme una convocatoria, tiene que haber una invitación, una solicitud de parte del propietario o el dueño de los negocios para que nosotros podamos llegar. Entonces no podemos invadir porque esa es una de nuestras restricciones que tenemos para la parte de infraestructura, pero en la reforma de ley que estamos proponiendo y que estamos todavía trabajando, tendrá ese componente para que se nos facilite llegar y hacer directamente esa investigación. Básicamente está limitando la prevención, es decir, si ustedes como cuerpo de bomberos necesitan hacer esta revisión o pueden detectar algún tipo de problemática solo si son convocados. Mira, todo esto en realidad, todas las investigaciones e inspecciones que son de materia bomberil en los incendios, traen unas grandes regulaciones. Hay que cumplir normas específicas, tienen que cumplir normas que en realidad llevarán a que requieren inversiones altas, especialmente a los incendios que son de clase 3, de infraestructuras en industrias, porque la norma exige de que el sistema contra incendios es un sistema no cómodo, no económico, es un sistema muy efectivo y caro. Así también vienen otro tipo de sistemas que permiten para que puedan ser sostenibles y pueda ser preventivo en materia de eso. Pero también nosotros queremos llegar también hasta las viviendas, queremos nosotros buscar que exista una investigación de los acontecimientos que ya tenemos un historial y que con la inspección podemos nosotros verificar y dar recomendaciones más profundas a la población en materia de prevención, como el caso de que exista una norma donde las viviendas deben tener detectores de humo, deben tener por norma, deben de tener un extinguidor, por norma deben tener rutas de evacuación seguras, los edificios deben de tener cortafuego. En fin, una diversidad de elementos muy poderosos y fuertes que ayudarán a la prevención para los futuros incendios o posiblemente escenarios donde en realidad se sienta afectada una propiedad o una infraestructura. Hay comercios que están más expuestos que otros, pero ustedes no pueden llegar como rutina. No es así, exactamente. Lo que tú dices es precisamente, lo que tú dices. No podemos llegar por efecto de rutina o porque queremos ir. Tenemos que esperar que se nos invite. Imagínate todo esto, voy a exponer el caso que tú haces énfasis y me refiero a los comercios como lo que son los mercados. El crecimiento y la necesidad de nuestra población hacia buscar una fuente económica para la sostenibilidad. Todos estos crecimientos que ha habido exponencial en estos lugares, no hay una inspección y esa inspección determina prácticamente cuáles son los vacíos o las debilidades que hay en la infraestructura. El caso de lo que tú ves ahí en el de San Miguel, que ha sido de nuestros últimos fuertes acciones de trabajo del equipo articulado, obviamente los sistemas eléctricos son una fuente principal. Yo pude tomar un par de fotografías de los cables de todos los negocios y esos cables en realidad están a la orilla o están sobre lo que es la lámina del techo de estos negocios y el movimiento siempre tiende a hacer un roce, mueve el cable, ¿ya? Y hasta que llegará al punto en que corte el aislante y tendremos un corto y ahí tendremos el inicio de un posible incendio. Esto pasa por la administración de los mercados. Totalmente. Esto es una rotunda y lo hicimos bien enfático. No solamente eso. Imagínate la situación de que tenemos más de 30 a 50 comedores en estos negocios. ¿Quién supervisa? ¿Quién verifica de que estos cilindros están, tanto los cilindros como el sistema de conexión, el tipo de cocina que se tiene,
¿ya? La limpieza que se debe tener en estos sistemas, el uso de los combustibles, como posiblemente hay gas, no solamente propano, sino que también ciertos combustibles como querosene, alcoholes que se encuentran en diversos negocios de estos, y las cocinas son fuente principal de todos estos incendios. ¿Por qué? Porque las grasas a ciertas temperaturas, y cuando estas en realidad quedan en un momento olvidados por la supervisión o por la parte del encargado de preparar estos alimentos, se descuida, esto tiende a tomar fuego y así es como se propaga. Y hay que ser claros, en los mercados las ventas de alimentos no solo están en un lugar. Las ventas de comida muchas veces están esparcidas en varias áreas de los mercados y aún en las afueras. Exacto. En eso que tú compartes nos preocupó bastante cuando estuvimos trabajando de manera de todo el equipo ahí de las 6 estaciones que estuvimos trabajando. Tuvimos explosiones de varios cilindros de gas. Eso nos puso muy preocupante porque no conocíamos, nosotros no tenemos un mapa de todos los negocios y aquellos que son de mayor relevancia, que pueden ser propicios para una posible situación de mayor condiciones que nos puedan generar una situación más complicada. En este momento puedes ver ahí en el techo de esa imagen cómo se ven las cantidades de llama debido a los sistemas eléctricos. En ese momento estamos esperando de que fuera interrumpido el sistema eléctrico porque no podemos nosotros iniciar operaciones porque como nuestro principal elemento de extinción es el agua y el agua es conductor de la electricidad. Nosotros necesitamos que poder trabajar de una manera efectiva es que estemos en condiciones donde conozcamos todo lo que es organizacionalmente, cómo se encuentran estos negocios, qué hay en cada uno de esos negocios, qué combustibles hay, y de esa manera nosotros con esta reforma ley tendremos una supervisión más efectiva, hacer las recomendaciones a los gobiernos municipales, a los alcaldes, cosa que no se ha hecho por años y hemos visto que no es el primero, ni el segundo, ni el tercero. Han habido muchos incidentes en los mercados debido a la falta de involucramiento y tomar medidas preventivas que drásticamente deben de reducir estas situaciones de daños de infraestructura. Aprovechemos que está hablando de mercados, metámonos ya a este tema que también es bien delicado, sumamente curioso. Establecíamos con usted una llamada telefónica hace 3 días cuando usted estaba en el oriente del país. 3 mercados, Santa Ana, Sonsonate y ahora San Miguel, que prácticamente acabó con el Parque Gerardo Barrios. Totalmente. Y con buena parte del mercado de San Miguel. Curioso que Exacto. sean estos mercados. Háblenos al respecto, por favor, director. Bueno, vemos de que esto no es así de fácil. Cuando hablamos en materia de investigación, determinamos nosotros que hay muchas fuentes potenciales en todo esto. Me quiero ir de una manera muy precisa para que quien tome la decisión de esto van a ser las autoridades de determinar las causas de esto. Pero el fuego comenzó en una zona que es el surponiente del mercado y prácticamente hemos tenido mucha información donde las personas dicen es que hay gente dentro, ¿ok? ¿Y quiénes son los que estaban dentro del parque? Había seguridad. ¿Y qué pasó con la seguridad? Nosotros no podíamos entrar porque no había llave para ingresar. Tuvimos que esperar que llegaran a aperturarnos. Nosotros damos cortafrío, pero también necesitamos que esté la autoridad frente a nosotros porque en materia también de responsabilidades legales nosotros somos muy cuidadosos. No podemos invadir una propiedad a no ser que hayan personas dentro y vemos si la situación que es incendio de magnitudes pueden ser considerables, pueden pasar a otro nivel. Nosotros tomamos la decisión de romper estructuras para poder ingresar con el propósito de salvaguardar y contener y hacer la gestión de mitigación de que ese incendio no se vaya a convertir en un desastre mayor. Así es como en realidad tenemos nuestra operatividad siempre en el Cuerpo de Bomberos. Y es por eso que siempre el acompañamiento a estas actividades, la PNC, es fundamental como el Ejército para coordinar, para generar siempre cordones de seguridad, para evitar también el vandalismo, porque ese es un punto muy delicado. Esto es mío, empezamos a ver que extraen cosas que son de propiedad y al final nos damos cuenta que cuando llega la persona ya está saqueado. Eso es algo muy delicado que tenemos que tener en cuenta. Entonces ingresamos y determinamos que hay personas que conocen y saben, pero no quieren decir, tienen temor, Marisol, y yo los comprendo, pero
Si es decir, temor de señalar a quienes podrían ser los responsables o al menos los testigos de cómo inició este incendio. Por supuesto. Lo mismo sucedió en la parte del mercado de Santa Ana. Yo hacía la aseveración y me quedaba observando que habían cámaras de vigilancia. Y yo preguntaba, ¿y dónde están los videos de este lugar? De este sistema. Nos dijo, están desconectados. ¿Y eso? ¿Por qué están desconectados? ¿De hace cuánto tiempo? Tiene más de un año. Eso fue en Santa Ana. Eso fue en Santa Ana. Te estoy dando una línea. Ahí las tenemos, las ¿ya? imágenes. Producción nos está mostrando las imágenes, cómo fue un incendio de enorme magnitud. Usted me corrige, fueron los primeros días de febrero. Exactamente. En el mes de febrero y fue un incendio, ahí lo vemos, enorme magnitud. Y curioso lo que usted menciona, si existe un sistema de vigilancia, ¿por qué no estar los videos? Y sobre todo porque los usuarios de este mercado obviamente pagan una mensualidad para ser parte de él y no dudo que sea uno de los servicios en los cuales debería de reintegrarse hoy con esta investigación. Así es, Marisol. Esa información que nosotros es de suma importancia, la investigación la hace totalmente las autoridades como la Fiscalía y la División de la PNC de Ocular, para que en realidad ellos tengan toda la información. Este es un trabajo de precisión, pero también se requiere de mucha información. Las evidencias son fundamentales para poder determinar el origen de quiénes, cuáles o dónde fueron prácticamente las propicias para deducir esa responsabilidad. Ahí puedes ver la cantidad de material combustible, los plásticos, en realidad son unos contaminantes y unos aceleradores en la parte de la cantidad de calor. Es impresionante porque los escenarios son complicados. Vamos avanzando de una manera muy lenta porque tienes que enfriar donde tú te paras. Si encuentras materiales que son metálicos y estos están completamente incandescentes, nosotros podemos tener no solo quemaduras, podemos tener lesiones graves. Y es así como en realidad vamos con mucha precaución. La gente se encuentra muy angustiada queriendo que podamos apagar un fuego, pero no es así de fácil. Los fuegos estructurales, sobre todo en las zonas de mercado, donde hay una diversidad de muchos materiales, el avance es muy lento y no podemos utilizar lo que es el sistema de apoyo, porque me lo ofreció el ministro de la Fuerza Armada, el ministro Merino. Necesitas helicóptero, te los mandamos. No podemos, ministro, porque las condiciones no son propicias, la cantidad de humo podría afectar la visibilidad del helicóptero, del piloto sobre todo, y la precisión de poder descargar las cantidades de agua. Nuestro equipo está distribuido en todos los 4 puntos cardinales de trabajo, entonces lo más preciso es que esperemos que el día llegue o vamos a tratar de contenerlo. Este es un trabajo muy técnico, puramente técnico, no solamente de echar agua, sino que de entender cuáles son las magnitudes. Por supuesto. Esto es algo que en realidad es la especialidad del equipo del Cuerpo de Bomberos y es así como en realidad nosotros operamos, trabajamos de una manera articulada. El apoyo de todas estas instituciones han sido muy clave y la eficiencia en el tiempo mucho más todavía. Director, ¿existían vigilantes en el mercado de Santa Ana como en el mercado de San Miguel? Es correcto. Así, efectivamente, estos lugares siempre está bajo la supervisión y vigilancia de los cuerpos de seguridad de las alcaldías municipales. Platicamos con algunos de ellos, no todos se nos acercaron, pero con los que pudimos conversar y escuchar su información, en realidad ellos no dan mucha información de lo que está aconteciendo. ¿Fueron ellos quien alertaron a las autoridades o fueron otras personas? Tuvimos varias llamadas tanto de la población que iba pasando en el lugar como directamente de ellos. Se nos saturó de una manera inmediata, tuvimos en medio de 10 segundos una cantidad enorme de llamadas, pero ya teníamos, la primera llamada nos alerta y ese es el momento preciso para que nosotros actuemos de manera efectiva para trasladarnos al lugar. Y obviamente la siguiente llamada ya solamente las tomamos para más información, para dar más indicios a las unidades cuando van en camino y eso es lo que en realidad es lo efectivo del pueblo salvadoreño, que siempre nos alertan, siempre nos informan, pero también así hemos tenido llamadas falsas, Marisol. Siempre hay 1, 2 o 3
al día que nos dicen de un incendio, llega nuestro equipo, no hay nada. Qué lamentable, ya vamos a hablar de eso. Los sistemas, los mercados cuentan con sistemas de seguridad como extintores, o al menos es lo que manda la ley, y es lo que deberían de tener en cuenta las nuevas autoridades edilicias para que ya no ocurran este tipo de desgracias. Lo digo porque vienen cerca de 150 nuevos alcaldes que van a tomar posesión de los gobiernos municipales dentro de muy poco tiempo, y habría que tomar en cuenta este tema. Claro, yo doy mi recomendación de una manera técnica para todos los nuevos alcaldes, jefes de los gobiernos municipales, de que nos sentemos para hacer un plan de acción preventivo. Todos los lugares que tienen albergan una diversidad de negocios deben de tener diferentes tipos de medidas de seguridad. El extintor es muy fundamental cuando el fuego es pequeño, nosotros le llamamos conato, que es controlable efectivamente cuando tú tienes un dispositivo que se llama extintor y puedes utilizarlo. No así que muchos lo que hacen es utilizar agua, y cuando es aceite el que está en llama, tú lo que haces es propagarlo, y eso no debe ser útil, este método para poder apagar un fuego en una cocina. Debe ser un extintor, y lo suficientemente con la capacidad, porque yo puedo tener un extintor pequeñito, a no ser que yo sea muy conocedor de cómo aplicarlo técnicamente, podría llegarlo a controlarlo. De lo contrario, va a ser una exposición muy peligrosa, porque el fuego tiende a crecer de una velocidad exponencial según la cantidad de combustible, y si este es inflamable, mucho más complicado. Cuando me refiero a combustible, me estoy refiriendo a todos los materiales que pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos, que de una manera prácticamente por el grado de lo que es el punto de inflamabilidad, lo convierten en más inestables. Es así como le llamamos nosotros a todos los incendios derivados de petróleo, que son los más peligrosos, los que tienen más cantidad de riesgo por la propagación y por la velocidad de que éste puede destruir cualquier propiedad. Entonces, esto nos lleva a que debemos de revisar y crear con ellos un plan preventivo, pero también tienen que cumplir otras medidas. Por ejemplo, gabinetes. Tienen que tener gabinetes, tienen que tener brigadas de primera mano de intervención mientras nosotros llegamos. Pero para eso tienen que equiparse. Deben de tener también sistemas detectores de alerta temprana. Aquellos negocios que pueden tener o que son prácticamente propicios para una facilidad de ignición, como los negocios de lo que son restaurantes, aunque sea de comida rápida, o que puedan ser comedores, deben de tener detectores que puedan alertar de una manera efectiva. Deben de tener un agente extintor especial para la parte de lo que es el área de cocinas, que no es necesaria el agua, sino que son extintores clase K, que es el extintor, el agente extintor apropiado para controlar un fuego en cocinas. Sin duda, estas son de las transformaciones que tienen que llegar a los gobiernos municipales, y que en el pasado, desgraciadamente, han existido muchas desgracias, porque no solo son estos 3 mercados que se han visto afectados en este 2021. En el pasado hemos visto también cómo el fuego ha destruido en su totalidad mercados. Así es, Marisol. Todas estas son pérdidas millonarias. Gracias a Dios, yo tengo una fe muy puesta que Dios siempre nos ayuda y siempre está con nuestro pueblo salvadoreño, pero también es nuestra responsabilidad. Nosotros los adultos tenemos que tener claro las magnitudes y el desastre, pero tenemos que ser conscientes de que hasta que podemos prevenirlo, no esperemos de que algo tan grande, tan significativo, nos dé la razón de decir es cierto o no. Es mejor prevenir y no lamentar. Estos negocios representan una cantidad enorme de años, una inversión de tiempo, y sobre todo estas gentes trabajan arduamente para poder sostenerse, y ahora podemos decir completamente sin nada. Así es, siempre lo decimos y lo destacamos, estas señoras en los mercados que por décadas han hecho un esfuerzo enorme para sacar adelante a sus familias, han sacado adelante sus negocios. En Santa Ana, afortunadamente, de inmediato tuvieron una respuesta por parte del presidente de la República, Nayib Bukele, que les iba a apoyar, que fueron más de 350 los puestos afectados, y sin duda todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad con todas estas familias, y ojalá que se les pueda ayudar a cada una de ellas. Vamos a ir a la pausa. Al regresar vamos a seguir conversando con Edwin Chavarría, director del Cuerpo de Bomberos. Hablaremos de cómo también cuando están preparando la tierra también se están generando este tipo de incendios. De nuevo, la gran pregunta, ¿existe o no mano criminal? Tras la pausa, la respuesta.
las computadoras se van a entregar al 100% de estudiantes del sistema nacional, el sistema público. Los pequeños de primero a cuarto grado van a recibir una tablet y luego de cuarto grado en adelante, que ya son niños más grandes, pues ya se les da su computadora. Este es el proyecto más grande que se ha hecho en educación en la historia de El Salvador, porque este proyecto cuesta 3 veces un aeropuerto. La educación, el presente y el futuro de nuestro país vale la pena la inversión. Es prácticamente absurdo venir y plantear, como se estaba planteando hace poquito más de año y medio, con computadoras de juguete además, que no aguantaban ningún software, que no podía descargar nada, y ni siquiera se le dieron a todos nuestros niños. Y se prometió en campaña, se dijo que un niño, una niña, una computadora, y esta es hora que se terminó el gobierno de ellos y no se entregó nada. Y ahora eso va a cambiar y se va a hacer de la manera que se debe de hacer, con computadoras de verdad, con conectividad, con software de verdad y además universal. Como dijo la ministra, vamos a iniciar con último año de bachillerato porque son los que lastimosamente van a tener el beneficio en menos tiempo. Los de primer grado van a tener el beneficio desde primero hasta onceavo. Es decir, van a tener 11 años de beneficio. Entonces, pues lo vamos a dar de última en los meses que nos vamos a tratar para repartir. Aunque quiero hacerles el anuncio de que cuando termine el año, ustedes van a poder llevar esas computadoras. Es decir, van a poder continuar en su educación superior o incluso si no estudian, esa computadora les va a quedar. Bueno, ya la ministra dijo, las computadoras tienen varias cosas que les dan seguridad. Las podemos ubicar, las podemos inutilizar, es decir, si alguien se la roba vamos a saber dónde está y la vamos a dejar inservible, es decir, se va a llevar un pedazo de plástico. Entonces hay un desincentivo de robarse estas computadoras, además de que lo vamos a perseguir y lo vamos a meter a la cárcel. El secretario de Innovación mencionó a un padre que tiene 3 hijos, probablemente sean de escasos recursos, y esa persona va a recibir 3 computadoras, con Windows, con Office, con Google Classroom, con Internet gratis. Pero lo que me emociona más es el hecho de que nuestros jóvenes van a pasar de estar a la saga a estar a la vanguardia, porque son pocos los países del mundo. Me atrevería a decir que probablemente seremos el único país en Latinoamérica donde todos los niños y todos los jóvenes que estudian en el sistema nacional tengan una computadora con Internet, con Windows, con Office, donde todos los maestros estén capacitados para usarla. Es decir, El Salvador va a pasar de la saga a la vanguardia del sistema educativo. Continuamos conversando con el director de Cuerpo de Bomberos. Quiero pedir a producción, nos iba a mostrar unas imágenes de San Miguel, específicamente el Cerro El Capulín, si me confirma mi productor, que es una de las zonas que también se ha visto afectadas por estos incendios. Y usted hablaba de más de 2.000 hectáreas consumidas, director. Efectivamente, así es, Marisol. Este es un dato que estoy dando a conocer para que podamos valorar todo lo que significa un inicio pareciera tan inocente, tan sencillo, y es como que si fuera normal de que todos los años suceden incendios. Estos incendios están llevando unas pérdidas muy, pero muy considerables, que en los próximos años tendremos una factura muy grave. 2.000 hectáreas es muchísimo. 2008 con exactitud. 2.008 hectáreas consumidas por todos estos incendios que todos los salvadoreños hemos podido observar en algún punto del país esto que ha ocurrido. Este era específicamente el Cerro El Capulín en San Miguel. ¿Se repite en todo el territorio nacional, director, esto que está ocurriendo? Así es, Marisol. Lo que sucede es que siguen siendo las mismas prácticas inusuales y irresponsables. La ley, sobre todo forestal, habla de que la prohibición de la quema es completamente prohibida. No es una forma práctica de garantizar que el productor o el agricultor en realidad va a tener una cosecha muy saludable, está destruyendo sus nutrientes. Generalmente tengo conocimiento de esto por la descendencia familiar que trabajaba en la agricultura, y ellos preparaban las tierras de una manera diferente, pero también se necesitaba más mano de obra. Pero ahora lo más fácil es darle fuego y dejar que el fuego haga el trabajo en vez de los
de las personas que ayudan a que esto tenga más control y mejores condiciones de preparar la tierra. Generalmente eso es una pérdida, generalmente esto es una destrucción, el fuego se sale de control de estas propiedades, avanza, destruye otras propiedades que en realidad no deberían de estarlo sufriendo, en ningún lugar debería ser así, pero puedes ver ahí esas magnitudes enormes, el trabajo articulado, la disposición del equipo, el uso de estas horas de vuelo de estos equipos. Vemos ahí en la parte en este momento de esas montañas, la montañona, que estuvimos trabajando fuertemente durante más de 3, 4, 5 días, porque apagábamos, controlábamos el fuego, desaparecía. Al siguiente día, a las siguientes horas había fuego por otros lugares, como que estaban jugando con nosotros, nos estaban dando en realidad a un trabajo demasiado desgastante, pero sobre todo, miren, esto no es fácil, el trabajar ahí es bien agotador, termina uno exhausto y sobre todo, no importa las condiciones, lo importante del equipo es garantizar y tratar de contener que este daño se controle, pero estamos haciendo las rondas, ahí puedes ver, en esas áreas estuve yo trabajando con los compañeros y revisando que la superficie de toda esa área boscosa tenía más de 35 a 40 centímetros de lo que era un colchón de abono orgánico. ¿Eso qué significaba? Eso es una riqueza enorme para el desarrollo de la biodiversidad del medio ambiente. Ahí en realidad la humedad permanece, permite que haya absorción del agua, pero ahora que no vas a tener absorción, ¿qué crees que va a pasar con eso? Vamos a tener grandes cantidades de lo que es erosión, el agua no va a filtrar, eso va a empezar a perderse, volver a que esta cantidad de bosque, el espesor y la diversidad de todos los árboles dañados no van a ser inmediatos. Y 300 de estas han sido hectáreas de zonas de reservas naturales. Sobre todo estas reservas, estos impactos han sido grandes. ¿Cuáles han sido los lugares más impactados? Bueno, tenemos los siguientes escenarios. Tuvimos la montañona en la zona de Chalatenango, tuvimos en la parte de Perequín, que estuvimos trabajando fuertemente, es una cantidad enorme de hectáreas dañadas allá, que todavía estamos esperando el informe de cuánto ha sido, pero muchos de ellos dicen que sobrepasó las 300 a 400 hectáreas de bosque. Tuvimos también incendio en la parte de la reserva de lo que es San Felipe, San Diego, en las montañas de Metapán, cerca de Montecristo. Tuvimos también otros incendios forestales en la zona de acá por Fureza. Hemos tenido otros incendios en lugares que, bueno, estuvimos aquí en el volcán, hay una parte que todavía, pero fue bien pequeña, pero fue más impactado también la parte de maleza. Todos estos han sido de diversidades, pérdidas, y las causas siguen siendo las mismas en común. Mano permisible de la gente que ingresa, que hace indebidas circunstancias, como lo que es la caza indebida y restringida y sobre todo prohibida, fuegos que hacen, fogatas que ellos mismos hacen, y la dejan sin apagarla completamente por preparar sus alimentos, lo que sea ahí. La debida extracción de miel artesanal, preparan pequeñas antorchas y hacen para poder controlar a la abeja y poder extraer la miel, porque en estos lugares abundan mucho las colmenas. La otra es la parte de las colillas de cigarro que lanzan. En fin, una cantidad enorme, y otros que en realidad tienen el sentido pirómano, darle fuego por placer. Impresionante cómo ese sentido pirómano del placer, como usted lo señala, pone en riesgo la vida de cientos de personas, no solo de bomberos, sino que miembros del ejército, cuerpos de socorro que realizan una enorme labor colaborando también con ustedes, y sobre todo que representa horas y horas, jornadas enormes, largas para cada uno de los bomberos de nuestro país. Es lamentable imaginar también que una colilla de cigarro lanzada desde el vehículo, usted que viene seguramente de disfrutar de su vacación con mucho descanso, lanzar una colilla de cigarro, y que puede provocar que después cuerpo de bomberos se mantenga en el lugar por varios días sofocando las llamas. Y es que uno de los incendios más grandes y que era notorio desde varios puntos en nuestro país era el ocurrido en Nejapa. Son estas las imágenes, eran imágenes que impresionaban y que alarmaban a todas las instituciones que conforman el sistema de protección civil. Este enorme incendio, ¿qué nos puede contar de él? Ahí tenemos las imágenes, Nejapa. Exactamente, fuimos alertados a tempranas horas por esta magnitud y me hice presente con un equipo de
del ejército que me acompañó para ir a hacer una evaluación directamente a la parte más alta del cerro, y ahí estoy explicándoles a ellos toda la diversidad de la longitud. Teníamos más de 2,5 kilómetros de una franja de fuego sobre todo lo que es ese cerro. Yo nunca había subido, siempre he pasado, siempre he tenido un poco de curiosidad de conocer su situación, y me doy cuenta que tiene una combinación de dos partes, una parte agrícola y una parte de reserva. Hay una pequeña reserva donde mucho de la gente me decía, no, pero es que aquí hay venados en esta zona. Tan asilio, sí, nosotros lo hemos visto. Y nos decían ellos en ese sentir de que este cerro en realidad es muy rico en vegetación y también en fauna y en flora. Sin embargo, tiene una parte seca, y esa parte seca es donde en realidad podemos ver esa cantidad enorme de llama, de fuego en esas propiedades que se estaba pasando a esa área. Pero nuestra preocupación fue más inmediata cuando el fuego ya iba bajando hacia la parte de una comunidad que se encuentra cerca de los linderos de Apopa. Tomamos la decisión de ir a preparar los equipos para poder empezar a hacer rondas, para poderlo contener con el fin de que no llegara y pusiera en peligro esas viviendas. Es así como logramos, por más de 4 o 5 horas que estuvimos en el lugar trabajando juntamente con los equipos Fuerza Armada, Protección Civil, los equipos de socorro, qué efectivo trabajo juntamente con nosotros, cargados con una cantidad de agua, llevamos mochilas. Mira, es un trabajo no solamente de herramientas, sino que también vamos abastecidos, turnándonos, porque esos equipos que llevamos, que se llaman mochilas, son pesados, y las condiciones son, y de noche, con una cantidad de condiciones adversas, como la cantidad de maleza, la cantidad de rocas, las condiciones de inclinación de las montañas. No había un camino directamente para llegar. Caminamos casi 45 minutos para hacer rondas de activación y de prevención para que el fuego no avanzara. ¿Cuántas estaciones participaron solo en sofocar este incendio? Un incendio del cual estuvo también pendiente el presidente de la República y constantemente tuiteando sobre la vigilancia de cómo se daba este fenómeno que desgraciadamente ponía en riesgo hasta las viviendas. Ese día solamente alerté a una unidad porque teníamos una diversidad de incendios, y nuestra responsabilidad es salvaguardar la vida, garantizar que nuestras zonas urbanas estén protegidas, y teníamos todos los equipos trabajando ese día, por lo que solamente me pude llevar una unidad de 8 bomberos a trabajar, y cada bombero lleva un equipo de trabajo. Hicimos varios equipos de trabajo, puse 2 bomberos por cada equipo para poder tener una seguridad y orientación para el trabajo. Quiere decir que habían tantos incendios al mismo tiempo en todo el territorio nacional que las seccionales de Santa Ana, San Salvador, Morazán, La Unión, San Miguel estaban repartidas trabajando en terreno. Así es, Marisol, así nos toca. Terminamos uno, ya tenemos otro, salimos al otro, terminamos y ya tenemos otro. Así hemos estado en este caminar durante las últimas 3 semanas. Muy agotante, muy complicado. Bueno, ahí tienes tú una de las imágenes de los escenarios muy complicados también. Ya es un incendio de grandes magnitudes, pero el entendimiento de las cosas en materia de lo que es en las zonas más que todo montañosas, donde es difícil el acceso, es complicado. Difícil. En las noches sobre todo, la noche para nosotros es bien complicado porque existen más amenazas también para nosotros. 192 incendios estructurales, ahí podemos observar uno que fue de gran magnitud en nuestra capital. Exactamente, tengo por acá O usted me actualiza, tengo la cifra 192. Pero como ayer se registraron más. A ver, te voy a dar lo que tengo acá, lo que va de nuestras estadísticas completamente. Llevamos 562 incendios en maleza. Llevamos 91 incendios forestales, 195 estructurales, 129 vehiculares y en otros incendios 256. Estos otros incendios son conatos, donde inicia el fuego en diversas áreas, sean en viviendas, pero son controlables, en negocios pequeños como una pupusería, como pequeños fuegos que en realidad no pasan a los incendios estructurales. Por eso los calificamos ahí. Y es impresionante, sí, el tema de los vehículos, hay que tener conciencia y revisar todo el sistema
eléctrico de los automóviles, porque es un número elevado, más de un centenar de vehículos. Y hay que agregar que el Cuerpo de Bomberos no solo atiende los incendios, también atiende muchas emergencias más. Ayer ustedes rescataban a una persona que estaba atrapada en un árbol. Quiero mostrarles. Aquí tenemos las imágenes de esta persona que quedó atrapada en el árbol. Y pues bomberos a su auxilio, bomberos siempre al auxilio de los salvadoreños. Cuéntenos. Fuimos llamados a una emergencia porque la persona se encontró en condiciones no saludables para descender y se encontraba afectado y ya no podía descender, se sentía incapacitado. Lo más importante fue exactamente que nos dieran esa alerta para poderlo ayudar. Ahí lo podemos ver que tenía una lesión en su mano y ya no le era permisible para poder bajar. Así fue como logramos pues trabajar de una manera articulada. Preparamos un equipo de rescate en vertical con todos los implementos y garantizar lo que podíamos, sobre todo estabilizarlo para que pueda ser llevado posteriormente por las unidades de las ambulancias, de los equipos de socorro a un centro asistencial. Urgen penas, bueno, primero felicitar la labor de Cuerpo de Bomberos. Yo siempre lo he dicho, en bomberos podemos encontrar la tranquilidad que siempre están para nosotros. Conocemos casos a veces tan conmovedores, hasta de rescate de las mascotas de un niño, y es importante esa figura de bomberos que es tan respetada para todos los salvadoreños, tan querida por los salvadoreños, y nuestro respeto y reconocimiento para todos los que están haciendo este enorme esfuerzo, y sobre todo un llamado a la conciencia. Si usted conoce de mano criminal en este tipo de incendios, por favor, denúncielo, ponemos en riesgo la vida de nuestros bomberos, de este personal que hace un esfuerzo diario por salvaguardar nuestra vida. ¿Podrían exigir penas más severas a la nueva Asamblea Legislativa de conocer para este tema de cuando si se llega a determinar que existe mano criminal? Por supuesto, eso ya corresponderá a las autoridades que tienen su mayor énfasis y su función de buscar estas personas y buscar condenas también para contener. Mi deber es hacer siempre énfasis técnicamente que todas las circunstancias que tienen un efecto debido a negligencia o a intenciones discriminadas y que en realidad tienen esa situación y que provocan daños, pues deben de tener esas sanciones de esa drasticidad para detenerlo, y por supuesto porque la vida de las personas está en riesgo y fueron completamente irresponsables en manejar o crear estas circunstancias que al final lo que van a hacer es mayor destrucción. Y es que entre las sanciones, la más elevada, una de las que encuentro, es $7,500 por una práctica agrícola que genere un incendio. Es una cantidad realmente no puede compararse con el esfuerzo de decenas de hombres, pero sobre todo con el riesgo que esta representa para casas vecinas. Hemos tenido, efectivamente, Marisol, hemos tenido durante estas actividades de trabajo muy efectivas del Cuerpo de Bomberos, donde los incendios en estos lugares que hemos hablado y de otros, han habido viviendas que han sido completamente calcinadas, totalmente han sido exterminadas porque el fuego fue voraz y destruyó todo su lugar de habitación. Y gracias a Dios que en realidad no se encontraban los habitantes, lograron salir oportunamente, pero no en otras circunstancias. Ya han habido sucesos donde no pudieron salir, se vieron atrapados por el fuego y lamentablemente pues ya no están con nosotros. Ese dolor no es totalmente irreparable y doy mi sentir para las familias, porque sí han sucedido, pero sigo insistiendo de que la mejor forma de trabajo es la prevención. Tenemos que educar a nuestro pueblo y tenemos que entenderlo. Todo escenario que en realidad representa un daño puede ser prevenido, por supuesto. Lo que necesitamos tener esa responsabilidad, esa conciencia y esa mística de generar nosotros ese orden y esa seguridad que debemos de hacerlo y no perder la sensibilidad, que yo siento que se está yendo a un lado, lo que es la moral, la responsabilidad. Se está yendo por aquello ya moral, ya me da igual. No importa lo que
que le esté pasando a otro. Eso es muy delicado, Marisol, porque eso nos puede llevar a peores circunstancias, a escenarios donde en realidad habrán personas más lastimadas y solo el que ya no tiene su ser querido sabe el valor o lo que ha perdido, sabe lo que en realidad significa esa pérdida. No hay mejor manera que cerrar esta primera parte del programa. Gracias, director. Okay. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa. Al regresar tenemos, por supuesto, un segundo invitado aquí en la entrevista de hoy. Dios te salve, patria sagrada. En tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende, la religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas, ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas. En tus talleres vibran los motores. Chisporrotean los yunques. Surgen las bellezas del arte. Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare. Que abre nuestras almas al resplandor del cielo. Grabe en ella dulce afecto al maestro y a la escuela. Y infunda tu santo amor. Patria, tu historia, blasón de héroes y mártires. Reseña virtudes y anhelos. Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional. Y marcas la senda florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios. Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias, los himnos del patriotismo, los laureles de los héroes. Mupan, Nexan, Tamatagik, Textechan, Juan, Nusehuawi, Ipan, Muxuntegu, Ipan, Degeman, Panigueris. Hay héroes capaces de hacer lo que nadie más puede. Nuestros donantes del programa de plasma convaleciente son este tipo de héroes. Si te has recuperado de COVID-19 y diste negativo a tu última prueba PCR, te invitamos a ayudar con una donación de plasma a quienes luchan por superar la enfermedad. Los anticuerpos de tu plasma son clave para salvar a quienes se encuentran en estado crítico. Si deseas donar, llama a los bancos de sangre para hacer tu cita. Hospital Bloom, 2225-4114, extensión 1246 y 1250. Hospital Rosales, 2231-9201, extensión 353. Hospital Médico Quirúrgico, 2591-5550, extensión 5551. Es un proceso sencillo y fácil y te darán transporte de ida y regreso a tu casa. Tu plasma salva vidas. Gobierno de El Salvador. Hacelo por vos. Hacelo por mí. Hacelo por todos. Tapa ese recipiente donde almacenas agua. Bota el agua estancada en guacales, llantas y estopas de coco. Cambia el agua de los bebederos de animales y de floreros cada 3 días. Eliminemos juntos al mosquito del dengue, zika y chikungunya. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. En este regreso a clases semipresencial opcional, aplica a los 4 filtros de prevención. En el hogar, no salga si un familiar presenta síntomas de COVID-19. En el transporte, ningún estudiante con síntomas debe trasladarse. En la entrada del centro educativo y en el aula,
El estudiante que presente síntomas será aislado para ser atendido. Ante cualquier sospecha del virus, llama al 132. Cuidémonos entre nosotros. La educación sigue. Ministerio de Educación. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. Saca tu bandera y lúcela como símbolo de esperanza por un año nuevo lleno de alegría, optimismo y sueños por cumplir. Construyamos unidos una patria nueva con prosperidad para todos. Recibamos orgullosos el año del Bicentenario. Gobierno de El Salvador. Aplicar a los programas de Firempresa es fácil y gratis. 5 sencillos pasos que debes seguir para llenar tu solicitud. 1. Ingresa a www.firempresa.gov.sd con uno de estos navegadores, Mozilla o Google Chrome. 2. Lee con atención los requisitos que debes cumplir con cada programa. 3. Descarga el formato de declaración jurada, imprime, completa a mano, firma, escanea o tómale una fotografía y adjúntala a la solicitud del programa que desees aplicar. 4. Haz clic en el botón Llenar solicitud. Complétala. Ingresa los datos solicitados con toda la información y adjunta los documentos requeridos. 5. Recibirás un correo electrónico de confirmación de tus datos y el número de tu gestión. Mantente pendiente de tu correo electrónico, porque recibirás notificaciones de cada fase que completes. También revisa correo spam, porque con las manos de todos vamos a reactivar la economía de El Salvador. Buenos días, gracias por continuar con la entrevista M. Esta mañana tenemos el gusto de recibir en la segunda parte a Ramón Villalta. Él es el director ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia, a quien tenemos el placer de recibir en nuestro estudio. Buenos días. Muy buenos días, Marisol, y gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder conversar con una persona que tiene una fotografía de todo lo que ocurre en nuestro país, que conoce la historia, que conoce las deudas históricas que en este país desgraciadamente han sido enormes en tema social, y sobre todo que puede ver estas transformaciones que sin duda está experimentando nuestro país. El presidente de la República, Nayib Bukele, el pasado domingo dijo que daría 10 anuncios importantes, y hemos empezado a conocer algunos de estos anuncios. Entre estos, lo quiero compartir con toda nuestra audiencia. Entre estos, el presidente de la República habló del tema del FODES, específicamente, y lo quiero compartir. El FODES, les compartimos acá, aquí está el tuit. Enviaremos a la nueva Asamblea Legislativa reformas a la ley del FODES. Ya no será del 10%, sino del 6%. El 25% de eso podrán utilizarlo en gastos como antes, pero el 75% que se entregaba para obras se entregará en eso, obras en las comunidades. Ya no se entregará en efectivo. Uno de los anuncios importantes que daba el presidente, pero dio más. Se creará la Dirección Nacional de Obras Municipales con fondos GOES, la cual se encargará de aprobar los proyectos solicitados por los alcaldes. Vamos a demostrar otra vez que se puede hacer mucho más con menos. El dinero alcanza cuando nadie roba, puntualiza el mandatario. El dinero alcanza cuando nadie roba, es algo que el presidente de la República, a poco tiempo de llegar a sus 2 años de gobierno, lo ha mantenido, y sin duda son palabras que se traducen en estas obras que hemos visto en el país, en esta transformación que cada día se puede ver en hospitales, en carreteras, en educación, en inversión social. Su opinión al respecto con esta decisión del FODES. Bueno, yo creo decisión, no es una decisión, pero sí una propuesta, como lo decía el mandatario. Sí. Y creo que es importante porque
En primer lugar, hay que estar como claros de el por qué se toma esta decisión. Y si la referencia que hay para tomar esta decisión tiene que ver con los problemas de la mala administración, de la mala gestión que se ha hecho con estos recursos por parte de los alcaldes municipales, y que esto ha contribuido a generar actos de corrupción por parte de las autoridades locales, pues obviamente ahí hay una razón muy de fondo, muy de peso, que debe de considerarse para ver cómo se puede resolver este problema. Yo sí creo que hay que hacer algunas consideraciones muy importantes para que esta decisión pueda llevarse adelante. Número uno, la probabilidad que pueda haber de que la decisión de centralizar el 75% del FODES sí pueda incurrir en algún vicio de inconstitucionalidad relativo a específicamente el artículo 207, porque el principio constitucional es que se va a crear un fondo para el fortalecimiento de la autonomía económica de los municipios. Entonces ahí habría que ver si no existe esto. Una segunda consideración que me parece importante que debe de revisar el órgano ejecutivo es el tema de la institucionalidad. Tenemos un FIDL, tenemos un Ministerio de Desarrollo Local, tenemos un Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Entonces tenemos una institucionalidad que ya está relacionada con el hacer del desarrollo del territorio y de los municipios. Y habría que ver si esta nueva dirección estará armonizada, articulada o no con estos ministerios. Una tercera consideración es la de carácter legal. Si las reformas a la ley del FODES únicamente van a estar orientadas a la manera de cómo se van a administrar los recursos, porque una parte, digamos, de estos recursos los administra el ISDEN, otra parte, o a través del ISDEN se canalizan los recursos también hacia las municipalidades, y si del ISDEN se va a canalizar ahora el recurso hacia la nueva dirección, o si esta ley también busca hacer otro tipo de modificación en la que el FODES no solo sea utilizada para obras públicas de carácter comunitario o municipal, porque el sentido de la ley estaba orientado a potenciar el desarrollo económico y social de los municipios. Pero no ha sido Pero tradicionalmente solo se ha utilizado para obra comunitaria. Incluso acá habrá que revisar qué va a suceder con todos aquellos municipios que tienen una deuda pública local y que utilizan el FODES para cubrir esa deuda. Hay muchos municipios que lo que les queda de FODES para hacer obra comunitaria es bien limitado, lo que ya le queda disponible, porque buena parte de este recurso está destinado al pago de la deuda. Y acá habrá que ver si efectivamente también la reforma de ley va a considerar este tipo de situaciones o no la va a considerar. Pero tiene que ver no solo con la ley FODES, sino con la armonización de otras leyes. Está la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, el Código Municipal mismo y otro conjunto de leyes que intervienen en el marco local. Y si no hay una armonización apropiada de este marco regulatorio, también la inversión municipal realmente tiene muchas veces poco sentido. La cuarta consideración, que a mí me parece que es la más importante, es la perspectiva estratégica del desarrollo. Y tiene que ver cuál es la visión que se tiene de la obra municipal o cuál es la visión que se tiene de la estrategia del desarrollo de los municipios o el desarrollo de los territorios en el país. El análisis nos indica que obviamente somos un país con un territorio relativamente pequeño, pero muy diferenciado. No es lo mismo hablar de San Salvador o del área metropolitana de San Salvador que hablar de la zona norte de Morazán o la zona norte de Chalatenango. Los impactos que tiene el uso del FODES en cada una de las regiones es muy distinto, y esa consideración yo sí creo que vale la pena también tenerla muy en cuenta. Ramón, pero sin duda el presidente de la República está teniendo en cuenta, está creando una Dirección Nacional de Obras Municipales que precisamente estará al pendiente de que estos proyectos se puedan desarrollar y que se dé en orden este desarrollo, y es una apuesta al desarrollo de los municipios. Sí. Y también retomar cuando se habla de que tiene que ser una ley que esté armonizada,
en el pasado los fondos GOES han sido mal utilizados. Sí. Muchos actos de corrupción donde están siendo señalados aún en este momento muchos alcaldes. No, efectivamente, yo señalaba al inicio que obviamente hay un problema, ¿verdad? Y de hecho, ahora mismo está ocurriendo que los nuevos alcaldes que han sido electos van a heredar una serie de complicaciones de carácter financiera. Hay alcaldes que en este momento no están pagando los salarios, hay alcaldes que no han pagado el alumbrado público, hay alcaldes que no han pagado el agua, hay alcaldes que no han pagado, es decir, una serie de servicios que son de responsabilidad de las actuales autoridades y simplemente le van a trasladar estas situaciones problemáticas a los nuevos alcaldes. ¿Esta es la traducción de que hayan hecho un mal manejo del FODES? Es que hay en el fondo, digamos, mucho de la mala administración por parte de los alcaldes. Lo que yo señalo es importante en que esto debe de tratarse y no necesariamente con el mecanismo de centralización del recurso. Yo creo que aquí el enfoque de la dirección, de una nueva dirección, es si es de obras municipales o es para el desarrollo de los territorios. Por eso yo sí creo que es importante que estamos en el momento justo todavía para que se pueda revisar bien cuál va a ser el enfoque. A ver, se puede seguir haciendo obra comunitaria, pero obra comunitaria que tenga poco significado o poca significación económico para la mejora de los ingresos de la familia. Es decir, se puede hacer obra comunitaria o se puede hacer obra municipal que mejore la apariencia del municipio, pero no necesariamente va a mejorar la capacidad o contribuir a mejorar la capacidad productiva, comercial y de generación de ingresos para las familias y las comunidades. El enfoque del FODES para nosotros, en el caso de ISD, que hemos venido trabajando con muchos municipios, es que se ha utilizado precisamente para ir manteniendo el votante, para generar clientelismo electoral, no para generar desarrollo de los municipios. Y el enfoque de obra municipal o de obra comunitaria no ha servido más que para hacer corrupción. El 10%, el diezmo, la quinceañera y muchas cosas de la manera de cómo se llama al acto de corrupción, aquel acto en el que le permite al alcalde o a la autoridad municipal recibir debajo de la mesa cantidades de dinero a partir del desarrollo de la obra. En muchos municipios, si recuerdo cuando llegó el proyecto de fortalecimiento de desarrollo para los gobiernos locales, el PFGL, que muchos de las comunidades siempre hablaban de la importancia de apoyar, digamos, la introducción del agua potable. Sin embargo, la mayoría de municipios implementaron proyectos a la mejora del sistema vial del municipio. Pero lo que se descubrió es que apoyar este tipo de infraestructura, si bien mejoraba un poco la comunidad, lo que facilitaba era que en menor tiempo el acto de corrupción se podía consumar, porque era más fácil, era más rápido, la contratación no requería de muchos análisis de viabilidad, de factibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que los proyectos de agua llevan mucho más tiempo, el análisis de factibilidad tarda mucho más y entonces el acto de corrupción también podría tardar mucho más en consumarse. Entonces yo sí creo, insisto, aquí más bien es el enfoque. Si el enfoque es la obra pública local o el enfoque es el desarrollo del territorio. Pongamos un ejemplo, y yo estoy trabajando un poco con zona norte de Usulután, especialmente con algunos municipios, con alcaldes nuevos, y que hay una perspectiva de generar una asociatividad. Estamos hablando de ver cómo se junta California, Tecapán, Santiago de María, Alegría, Berlín, Mercedes Umaña, Ciudad del Triunfo, Jucuapa, que es toda la zona cafetalera de la zona norte de Usulután. La ruta del café sería un tema fundamental, pero ahí hay que generar capacidades de infraestructura para el desarrollo turístico, ahí hay que generar capacidad de infraestructura para el desarrollo comercial, hay que potenciar la productividad del café en el territorio. Si lo que buscamos es que las comunidades, que las familias salgan de la pobreza y se generen condiciones de oportunidad hasta para frenar el fenómeno migratorio, la infraestructura tiene que tener
una visión totalmente distinta y potenciar en esa visión. Entonces no se trata solo de la centralización del fondo para hacer una obra y atender una demanda de un consejo, sino la perspectiva, la estrategia que se debe de buscar en el desarrollo de los territorios. Por eso es que yo señalaba, si el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial es el que tiene a cargo la estrategia del desarrollo del territorio, desde una perspectiva más regional, si el Ministerio de Desarrollo Local tiene una perspectiva de atender al municipio, si el Fondo de Inversión de Desarrollo Local tiene también una perspectiva de potenciar el municipio, la dirección, entonces, ¿cómo se va a armonizar? Y este es un elemento que yo lo planteo como un reto al órgano ejecutivo, porque amén de los asuntos legales y constitucionales que yo ya señalé, pero se trata, y decía que esta es la parte más importante, cuál es el enfoque estratégico del desarrollo de los municipios, porque estamos hablando de cómo se mejora la calidad de vida de las personas. Pero sin duda ha existido una enorme deuda, por supuesto, Ramón Villalta, no, por supuesto. De hecho, ese ha sido el reflejo en las elecciones pasadas, donde los salvadoreños en todos estos municipios, en 150 para ser específicamente, cambiaron del bipartidismo que por décadas les había gobernado en sus municipios, y han hecho este cambio a 150 nuevas alcaldías del partido Nuevas Ideas. Creo que también está claro que los pobladores están cansados y no ven el resultado de proyectos para su beneficio. No, absolutamente. Yo decía, en el caso de mi pueblo, ¿verdad? El pueblo del que yo vengo es el reflejo del actual alcalde. El actual alcalde, su imagen es una imagen desordenada, una imagen despreocupada, y la imagen del municipio pareciera ser la imagen del alcalde. Es decir, un alcalde que llegó desde 1997 hasta la fecha y que, bueno, toda la gente se queja del grado de abandono, ¿verdad?, en que se encuentran las calles en mal estado, no hay proyectos, no hay dinámica económica, no hay acciones que le posibiliten a las personas mejorar la calidad de vida. Es evidente que han habido actos de corrupción. El tema de corrupción es muy difícil poderlo demostrar, poderlo comprobar siempre, pero es evidente que hay y que pues lamentablemente muchas veces la unidad de probidad no logra hacer los análisis correspondientes sobre la manera de cómo entraron los alcaldes y cómo salen los alcaldes, y de los beneficios o de el nivel de enriquecimiento, o la misma fiscalía, porque no siempre los alcaldes aparecen que son ellos los que tienen determinados recursos, sino que también tienen prestanombres, tienen inversiones en otros países. No, realmente es un tema bastante delicado que implicará, digamos, una investigación muy a fondo. Yo creo que la Fiscalía va a tener mucho trabajo hoy en este periodo de transición, porque están haciendo cosas muchos alcaldes para dejar complicado a los nuevos que van a llegar. Este es un ejemplo precisamente de todo lo que están heredando a los nuevos alcaldes que toman posesión en un poco más de un mes. Él va a cancelar esos meses. ¿Le estaría dejando entonces deuda al futuro alcalde? Pues prácticamente le estaría dando un montón de deuda. Sin ninguna pena, así se quita la responsabilidad del alcalde de Arena en San José Villanueva, Alexis Guzmán, de la deuda que deja por más de $300,000 a la próxima administración municipal. Una actitud que es calificada como corrupta por los empleados. La responsabilidad es de poquitos. Ser honesto es de poquitos. La administración de Arena en San José Villanueva debe salarios de febrero y marzo, razón suficiente por la que denunciaron el hecho a las afueras de la comuna. Y luego de una reunión con el alcalde continuaron sus labores, no sin antes asegurar que merecen respeto a sus derechos y el de sus familias. Y les soy bien sincero, es la cuota de la AFP. Somos personas, no somos animales, vivimos del salario. Recuerden que tenemos familia. Somos más de 60 empleados. El problema es que uno no habla, puede ser por miedo. Yo soy una persona responsable y estoy de acuerdo a trabajar con mi honestidad. Por su parte, los habitantes aseguran que pagan mes a mes los impuestos y por eso lamentan el retraso del pago. No debe de atrasarse un salario de un empleado.
tiene que rebuscarse para deberlo de cancelar. Porque ese es un alcalde, hay que saber gestionar para poder cancelar. Pero hay alcaldes que no se dejan ayudar de las personas que a veces tienen talento. El alcalde de San José Villanueva confirmó que deja una alcaldía endeudada por falta de pago en las facturas de alumbrado público, recolección de basura, pago de alquileres, AFP y servicio de telecomunicaciones. Impresionante, y podría ser la situación de muchísimas alcaldías. Efectivamente, era lo que yo le comentaba. No están pagando los salarios, hay por lo menos 2 meses de atraso. Va a haber que pagar alumbrado público, recolección de basura, y le están dejando una carga grande. Amén de las otras deudas que tienen por obras que han hecho en años anteriores, y como señalaba, buena parte de esas deudas se cubre con el fondo del FODES, ¿verdad? No solo del 25%, sino del 75%. Y ahí es donde hay que revisar más a fondo realmente si es factible y viable centralizar todo el 75% o si se va a tener que tomar otro tipo de medida, porque un alcalde no va a poder gestionar al solo llegar y tener pocos recursos sin poder cubrir, porque en todo caso, lo que tienen claro los actuales alcaldes es que ellos le dejan la deuda y efectivamente el alcalde nuevo que llega no se puede eximir de esa responsabilidad. La hereda, la asume y tiene que resolver, tiene que pagar el salario de los empleados que no han sido pagados durante los 2 meses anteriores o 3 meses anteriores a la toma de posesión. Principalmente porque es indignante la falta de pago de sueldo para todas estas personas, estos sectores vulnerables. Ojo, muy importante, Ramón, señalar que todos estos alcaldes recibieron en medio de la pandemia varios millones de dólares, cuando había sido el gobierno central a través del Ministerio de Salud quien ya prácticamente tenían control del manejo de la pandemia, y las acciones por parte de los gobiernos municipales han sido muy pequeñas porque ya, digámoslo, la labor estaba hecha. Yo creo que la buena parte de los municipios tiene sus ingresos propios, por la vía de los impuestos, por la vía de las tasas. Hay municipios que reciben 20,000 diarios, 35,000 dólares diarios en pago de impuestos. Es decir, tienen, digamos, recursos en buena medida para poder ir solventando. Lo que sucede es que hay municipios, y yo por eso señalaba que la Fiscalía va a tener mucho trabajo, porque se están haciendo muchas denuncias que incluyen, por ejemplo, el estar borrando cuentas de morosos y el estar haciendo arreglos irregulares con los morosos para poderle borrar cuenta. Si hay indicios de esta naturaleza, si hay denuncias de esta naturaleza, pues la Fiscalía tendrá que ir a hacer auditorías de sistema o una investigación de sistema para poder encontrar los rastros de todo esto que está ocurriendo. Pero digo, hay una alta irresponsabilidad de los actuales alcaldes en la manera de cómo están manejando, en estar dejando este tipo de deuda, en no estar cumpliendo con las responsabilidades del derecho que tienen los trabajadores de recibir su salario, y en muchos no hay argumento para decir que no tienen los recursos, porque digo, tienen suficientes ingresos propios como para poder administrar. Obviamente habrá municipios pequeños cuya capacidad de ingreso propio es bien limitada y que fundamentalmente depende del 25% del FODE, y que de no haberlo recibido, pues obviamente sí le estará impactando. Pero muchos municipios y muchos alcaldes no tienen, la verdad, para tener este argumento y estar señalando de que no pueden pagar porque no les llegó el FODE. Es decir, eso no es aplicable a la totalidad de municipios. Es un tema fundamentalmente, yo creo, no solo de irresponsabilidad, sino de actos que en este momento, actos de corrupción que en este momento se están cometiendo, para poder dejar en condiciones complicadas a los nuevos que llegan. Para lo que sí hubo fondos en muchos de estos municipios fue para campaña electoral. No, por supuesto. O sea, yo creo que es importante tener una discusión, un debate y un diagnóstico. De hecho, un diagnóstico de cuál ha sido el comportamiento y la manera de cómo se ha administrado, pero creo que no basta solo con centralizar un fondo, sino con tomar otro tipo de medidas, porque, insisto, los recursos que llegan al municipio no solo son las transferencias del Estado, sino que administran sus propios recursos. Y si no se supera este tipo de prácticas, y yo creo que el discurso del presidente, el de los más recientes,
hizo un llamado a los alcaldes en decirles, no vayan a hacer lo mismo que hacían los anteriores, porque en 3 años probablemente estén para afuera. Y eso es un llamado al comportamiento, a la conducta honesta y proba con que deben de actuar los alcaldes municipales. Y que debe de verse reflejado en el pago que hacemos de los impuestos todos, en todo el territorio nacional. Vamos a ir a la pausa. Al regresar vamos a hablar de las últimas acciones por parte del Gobierno de la República en materia de salud, en materia de educación. Ya volvemos. Este regreso a clases semipresencial opcional aplica a los 4 filtros de prevención. En el hogar, no salga si un familiar presenta síntomas de COVID-19. En el transporte, ningún estudiante con síntomas debe trasladarse. En la entrada del centro educativo y en el aula, el estudiante que presente síntomas será aislado para ser atendido. Ante cualquier sospecha del virus, llama al 132. Cuidémonos entre nosotros. La educación sigue. Ministerio de Educación. ¿Qué se necesita para volver a empezar? Se necesitan las manos de Don Luis para amasar el pan en su local. También se necesitan las de María para que lo venda en su negocio. Y las manos de Lupita para que los prepare en su comedor. En la vida hay que saber levantarse. Y para hacerlo, se necesitan las manos de todos los salvadoreños. Por eso creamos Firempresa, un esfuerzo del gobierno de El Salvador para reactivar la economía de la micro, pequeña y mediana empresa a través de la entrega de subsidios para pago de planillas y de financiamiento de líneas de crédito a largo plazo, con una tasa de interés del 3% y hasta 12 meses para empezar a pagar. Si eres trabajador o empresario del sector formal o informal, ingresa a firempresa.gov.sb, un sitio amigable, gratis y fácil de usar, en el que te guiaremos paso a paso para completar tu solicitud de subsidio o crédito. Es momento de que juntos reactivemos la economía del país, porque para levantar a El Salvador, nada mejor que las manos de todos. Firempresa, una iniciativa del gobierno de El Salvador, ejecutada por Bandesal. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. Gracias por ser parte de nuestra audiencia. Si usted está desayunando, buen provecho. Y si está por irse a su oficina, solo quedan pocos minutos de entrevista. Ramón, ya hablamos de las irregularidades que están dejando los alcaldes. Son 262 municipios donde una mayoría de estas alcaldías cambiarán del inquilino de esta casa edilicia. ¿Qué ocurre con la Asamblea Legislativa? Las últimas acciones de los diputados, también hay claros mensajes por parte de Ernesto Castro, uno de los candidatos elegidos en esta reciente elección y que el más votado y que podría apuntarse como que todo apunta podría ser el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa. Quiero mostrar una nota al respecto de ciertos anuncios que también ha realizado. Sí, sí. Con la misma importancia. El trabajo de organización y planificación de los diputados electos del partido Nuevas Ideas inició antes y después de las elecciones del pasado 28 de febrero. Ernesto Castro, el diputado más votado del país, ha comenzado a mostrar algunas de las primeras acciones de la nueva Asamblea Legislativa. Castro anunció una reingeniería total del órgano legislativo, la vez que se iniciarán las acciones en contra de los implicados en contratar a cientos de plazas fantasmas, cobrando miles de dólares del dinero de los salvadoreños. También anunció a través de su cuenta oficial de Twitter que se reforzará al Plan Control Territorial, con el desbloqueo del préstamo para la segunda y tercera fase. Castro también aseguró que se iniciará la legislación para una recaudación fiscal, para hacer pagar impuestos a los que no lo hagan, incluyendo a periódicos y grandes empresas. La nueva Asamblea Legislativa asegura fijará sus esfuerzos en generar cambios profundos al sistema político actual. Y uno de los primeros pasos es la refundación de la Asamblea Legislativa. Cambios profundos en la Asamblea Legislativa.
Efectivamente, habla de una reingeniería para la Asamblea y esto implica hacer reformas, por supuesto, al reglamento interno de la Asamblea Legislativa que permita tener un mayor control sobre los procedimientos de contratación del personal, mecanismos para evitar las plazas fantasma, mecanismos para garantizar que los asesores sean de verdad asesores y no activistas políticos. Creo que está planteando temas muy interesantes desde el punto de vista de la fiscalidad del país. El hecho de plantearse reformas orientadas a hacer pagar a aquellos que no están pagando sus impuestos de forma debida, 47% mínimo del impuesto del valor agregado IVA no es recaudado, eso se lo quedan los empresarios. Y esto es un robo al Estado y es un robo a las personas que pagamos el IVA y no se recupera. El tema de la evasión de impuestos en otros campos, en otras áreas, es bastante elevado. La utilización de mecanismos offshore que ha habido durante muchos años, a través de los cuales se sacan capitales del país hacia paraísos fiscales, es un tema grave que ha dejado, deja en situación bastante complicada la fiscalidad, los ingresos públicos del país. Y obviamente todo eso requiere de reformas que garanticen mayor control, mayor efectividad, pero también implicará que estas leyes orienten hacia el fortalecimiento de las capacidades institucionales en el Ministerio de Hacienda para poderle dar un músculo institucional suficiente que tenga la capacidad de poder darle seguimiento, poder perseguir a los evasores y poder realizar el procedimiento administrativo correspondiente y, si es necesario, hacer los procedimientos legales correspondientes. Pero también aquí no hay que olvidar que la persecución a los evasores tiene que ver con reformas también al Código Penal, porque no puede haber reglas que permitan la penalización de la evasión cuando un solo artículo y en un solo parrafito se le perdona penalmente por el solo hecho que una persona diga o declare que va a pagar su impuesto que había evadido. Esta regla que está en el Código Penal debe de ser totalmente modificada, porque la evasión debe de ser penalizada, debe de ser castigada, y en el Código Penal no pueden haber elementos que permitan que la evasión también vaya quedando en la impunidad. Es decir, los evasores pueden quedar libres, pero el contador puede quedar en la cárcel. Es decir, el que es responsable del acto de la evasión, nuestra legislación lo protege. Pero la persona que contrató, el evasor, al contador que contrató para que le hiciera el procedimiento, esa persona sí puede quedar en la cárcel por haber cometido este delito. Sin embargo, para nosotros lo fundamental, está bien que quede el contador preso, pero el principal responsable, que es el evasor, también debería de ser castigado. Es decir, tener estas medidas de carácter legal, de carácter penal, que le perdonan a un evasor, lo que hace es nada más a seguirlo motivando a que siga evadiendo. Entonces, aquí hay un tema que es fundamental, que no solo se trata de la regla legal para garantizar que estos paguen, sino también la sanción, el castigo que estos deberían de tener. Creo que hay temas que está allí pendiente y que van a tener que resolverlo en el plazo inmediato, y que fue una reforma que se realizó en el año 2017 que ha afectado grandemente a las personas adulto mayor, que es el tema de las pensiones. Las reformas de aquel momento fueron reformas que, en lugar de beneficiar y dignificar al pensionado, realmente lo golpearon grandemente. Personas que recibían $1,200 de pensión terminaron recibiendo finalmente $400, es decir, disminuyeron $800. Y eso realmente es una condición que no le permite a la persona adulto mayor que ya está retirada, que merece seguir y continuar su vida con dignidad, pues no le está permitiendo. Y habrán otros temas en materia de reforma electoral, temas del derecho del agua, la ley del agua que también vendrá. Pero digo, hay una serie de situaciones, y por supuesto lo que nosotros hemos dicho, las reformas al reglamento en términos de mejorar los procedimientos de elección de segundo grado.
Sin duda muy importante. Ramón, me queda un minuto de tiempo para esta entrevista. Su opinión respecto a este plan de vacunación. Ya avanzó, ya toda la primera línea, prácticamente más del 90% ha sido vacunada. La vacunación en los docentes ha sido un éxito en un tiempo récord. Han llegado los niños, han retornado a las escuelas de manera segura y ahora con la gran noticia que ayer se ha comenzado a vacunar a los adultos mayores de 80 años. Y a las personas con enfermedades crónico-degenerativas. Sí. A mí me parece muy importante el procedimiento que se está siguiendo, además las facilidades que está teniendo las personas. Yo he tenido la oportunidad de estar revisando el link donde uno puede acceder, donde aparecen las personas que sí son selectivas, que no necesariamente son de 80 años, personas menores de 40 años que tienen algunas enfermedades crónicas, están saliendo ya seleccionadas, ya fueron vacunadas, de hecho, el día de ayer. Y esto para mí es muy importante porque en la medida que El Salvador dispone de una importante cantidad de vacuna para ir avanzando de manera progresiva, pero yo diría de manera acelerada, además de manera acelerada, ir garantizando la protección de las personas. Esto es, digamos, un hecho importante cuando en el mundo y en la región latinoamericana estamos viendo casos como el de Brasil, como el de Chile, que están teniendo una situación bastante complicada. Lo que yo sí hago el llamado a la población es que el hecho de recibir y tener la vacuna y de ponerse las 2 dosis de la vacuna no debe de entenderse como que ya está totalmente salvo. Debe de garantizarse, mantener siempre las medidas de bioseguridad, porque no toda la familia está vacunada. Está vacunada mi abuelo, estará vacunada mi hermano que tiene alguna enfermedad, pero no toda la familia está vacunada, no están vacunados los niños. En ese sentido, el mantener las medidas siempre será un elemento clave y esa ya no es una responsabilidad de gobierno. La responsabilidad de gobierno es garantizar que la población se vacune, pero mi responsabilidad como ciudadano, como persona, es contribuir manteniendo las medidas de bioseguridad para que la enfermedad no se siga expandiendo y multiplicando. Gracias, Ramón, por haber estado con nosotros. Usted lo decía, creo que la palabra que mejor distingue este plan de vacunación es una forma acelerada y es una carrera contra el tiempo para poder salvar y asegurar la salud de más y más vidas. Vamos a despedir de esta manera este programa. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted, Marisol. Gracias. De esta manera nos despedimos. Que tengan una feliz jornada. Nos encontramos, por supuesto, mañana en punto de las 6:30. Con Marisol Durán. De regreso a clases semipresencial opcional, aplica a los 4 filtros de prevención. En el hogar, no salga si un familiar presenta síntomas de COVID-19. En el transporte, ningún estudiante con síntomas debe trasladarse. En la entrada del centro educativo y en el aula, el estudiante